Hola nuevamente, les saluda Ricardo Caraccioli, esta vez con principio de funcionamiento de los inversores trifásicos. A los inversores trifásicos también se les llama con otros nombres, como BFD o Variable Frequency Drive o BSD o Variable Speed Drive, haciendo referencia que sirven para controlar la velocidad de motores. O también se les conoce como Access Drive o Inverter Drive. En este caso, yo lo llamaré inversor trifásico. El fin de un inversor trifásico es controlar la velocidad de giro de un motor trifásico. Recordemos que la velocidad de giro de un motor viene dada por la velocidad síncrona, va a ser 120 veces la frecuencia eléctrica entre el número de polos del motor. En un motor de inducción es similar. En este, la frecuencia del eje es proporcional a la frecuencia eléctrica. Sin embargo, en este ocurre un fenómeno llamado deslizamiento. Acá podemos ver la fórmula. Sabemos que la frecuencia síncrona es 120 veces la frecuencia eléctrica entre el número de polos, pero en este la frecuencia mecánica es 1 menos el deslizamiento por la frecuencia síncrona, donde el deslizamiento es igual a la frecuencia síncrona menos la frecuencia mecánica entre la frecuencia síncrona. Este se puede encontrar fácilmente con los datos de placa del motor, pero lo importante acá es entender que también variando la frecuencia eléctrica podemos variar la velocidad del eje de un rotor de un motor de inducción. Entonces, para cambiar la velocidad de un motor, solo necesito cambiar la frecuencia del voltaje de alimentación. Sin embargo, ya que el motor es una máquina que funciona con inductores, cambiar la frecuencia tiene una implicación en impedancia y por lo tanto en la potencia, ya que en un inductor la impedancia es igual a J por omega por la inductancia. A menor frecuencia, menor impedancia. Si mantengo el mismo voltaje, aumentará la corriente y por ende la potencia. Debido a este fenómeno, al cambiar la frecuencia también se debe cambiar el voltaje para mantener la misma potencia en la carga. Clasificación de los inversores. Los inversores se pueden clasificar de acuerdo a la forma de onda de salida en PWM o controlando el ángulo de disparo con tiristores, y de acuerdo al torque, de torque variable, de torque constante, de potencia constante y de cargas de impacto. Esto dependerá de dónde esté instalado el motor o en qué máquina o en qué proceso. En esta presentación nos concentraremos en los inversores PWM. En estos tendremos un voltaje de entrada trifásico, senoidal, de amplitud fija y de frecuencia fija. Acá puse un ejemplo, 480 voltios, 60 Hz, pero puede ser otro voltaje y otra frecuencia. Y en la salida obtendré un voltaje trifásico PWM de amplitud variable y de frecuencia variable. Acá puse un ejemplo de 0 a 60 Hz para variar la velocidad de un motor, digamos de 0 al 100%. Sin embargo, algunos de estos inversores pueden llegar a frecuencias muy altas. Si hablamos de la parte electrónica de un inversor PWM, tendremos que este tiene entrada de AC, rectificador, filtro, conmutador, salida para el motor, driver, generador PWM, sistema de control, entradas y salidas auxiliares y un puerto de comunicación en general. Si tratamos de interconectar en bloque todos estos elementos, acá podemos ver la alimentación. La parte de potencia pues va a un rectificador trifásico, luego a un filtro con capacitores, luego a un conmutador que generalmente son IGBTs, un módulo de 6 IGBTs, y la parte de control, de la cual vienen las entradas auxiliares, donde accede el usuario también a través de un teclado y un display, que es un microcontrolador o un microprocesador conectado con memoria y sistemas electrónicos más complejos que da las órdenes de todo el sistema, y luego se genera la PWM para luego preamplificarla
o adaptarla para los conmutadores IGBT. Y acá podemos ver la salida hacia el motor. La entrada AC consiste en las tres entradas de alimentación trifásica senoidal. En nuestro medio pueden ser 208 voltios, 240 voltios o 480 voltios. Existen variadores que tienen entradas monofásicas y existen los que solo trifásicas. Generalmente las entradas AC son identificadas con las letras R, S y T. El rectificador consiste en un rectificador trifásico que internamente está formado por 6 diodos. El filtro consiste en un banco de capacitores. El conmutador consiste en un módulo IGBT conformado por 6 IGBTs. Acá podemos ver representado el rectificador, el filtro, el conmutador y el motor, que es la etapa de potencia desde la entrada, ¿no? El driver es un módulo electrónico generalmente diseñado con BJTs, el cual prepara la señal PWM para ser llevada a las puertas de los IGBTs. El generador PWM es un módulo donde se genera la señal PWM con las características deseadas como fase y amplitud. Este módulo no es independiente porque depende del sistema de control. El sistema de control es la computadora principal o microcontrolador. Allí está el cerebro del variador. Este controla todos los sistemas y hace la lógica de las entradas y salidas, display, comunicación, etc. La salida para el motor consiste en las terminales donde se conecta el mismo. Generalmente se identifican con las letras VW. Las entradas y salidas auxiliares son bornes de entrada y salida que permiten hacer funciones lógicas, arranque remoto, control de velocidad remoto, control PID, entre otras. Puertos de comunicación. Al igual que en la mayoría de equipos industriales, los variadores tienen un puerto de comunicación. Generalmente este se usa para conectarlo a un sistema SCADA o a un PLC con HMI. Formas de onda de un inversor. En este diagrama podemos ver algunas formas de onda. Podemos ver la entrada de señal trifásica, senoidal. Luego del filtro podemos ver la señal filtrada. Y en la salida notamos que es una PWM que simula una senoidal variando el voltaje promedio, obteniéndose tres señales que simulan y hacen el mismo efecto en el motor como si fuesen una señal senoidal trifásica. Acá podemos ver un ejemplo de cómo podrían ser esas tres señales y podemos ver que están desfasadas 120 grados. En esta figura podemos ver dos ejemplos de una señal PWM formando una senoidal. En el ejemplo A, que es este, podemos ver una onda PWM de 60 Hz y 120 voltios. En la figura B podemos ver una onda PWM de 30 Hz y 120 voltios. Vemos que lo que cambia es la frecuencia, pero mantenemos la amplitud en este ejemplo. Sin embargo, en este otro ejemplo, variamos la amplitud sin cambiar la frecuencia. En el inciso A, tenemos una onda PWM de 60 Hz y 120 voltios. En el inciso B, tenemos una onda PWM de 60 Hz y 60 voltios. Acá podemos ver un ejemplo. Este es un variador Yaskawa B1000. Podemos ver el display, que es donde el usuario accede a controlar los parámetros o hacer el arranque y paro de forma manual. Vemos las entradas auxiliares en la tarjeta de control, que es esta. Vemos las entradas y las salidas, entre otras. En este tema podemos profundizar más, sin embargo el objetivo de esta presentación era que conociéramos los principios de funcionamiento de un inversor trifásico. Gracias.